nuevo gancho al hígado, nuevo gancho al hígado del presidente Andrés Manuel López Obrador a ese sector de la oposición que le llama dictador, que habla de un golpe de Estado, a esa oposición que ve todo mal con la Cuarta Transformación y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en vivo y en directo reconociendo al gobernador panista de Aguascalientes. Y para hablar de este y otros temas, saludo al maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, periodista independiente, académico universitario y miembro de esta familia sin censura. Definitivamente, el presidente demostrándonos que es el mejor ajedrecista político de nuestro país, moviendo sus fichas y, bueno, pues como gran titiritero también en terrenos panistas, haciendo el despliegue de esta capacidad como provocador profesional número 1 de México, Luis Guillermo. Sin lugar a dudas, querido Vicente, el presidente de la República tiene una muy desarrollada destreza política que muy pocos, realmente muy pocos profesionales de la política en México pueden presumir. Esto que acabamos de escuchar, este mensaje que acabamos de oír en voz del presidente allá en Aguascalientes, sin lugar a dudas el bastión conservador más importante del país, quizá una de las entidades donde el conservadurismo está más arraigado en la sociedad, más penetrado en las estructuras, no solo políticas, sino también económicas y sociales, pues el mensaje de trabajar en conjunción, de trabajar en coordinación para combatir a los enemigos comunes de la sociedad mexicana, que son el crimen organizado y la delincuencia, pues me parece que es un punto muy central en la dinámica del presidente López Obrador. No es la primera vez que lo dice, Vicente, no es la primera vez que el presidente lanza un mensaje conciliador en tierras opositoras. Lo hizo incluso en Tamaulipas, lo ha hecho en Nuevo León, lo ha hecho en muchas entidades donde los gobiernos estatales están en manos de sus opositores, pero me parece también que es una tónica del presidente de la República el querer trabajar sin chicanerías, sin trasmanos, sin mentiras, con los gobiernos estatales que padecen en estos momentos el gravísimo flagelo de la inseguridad y la violencia. El presidente de la República quiere pacificar al país, independientemente de quién gobierne las regiones, de quién controle las entidades, y me parece que eso es justamente el principal éxito de su administración en materia de coordinación política, mi querido Vicente, porque hemos visto a lo largo de la historia, sobre todo la historia reciente, cómo otros presidentes han jugado el papel de la politiquería en contra de opositores políticos. Sin ir más lejos, Vicente Fox, quien tuvo como presidente de la República, tuvo que convivir con la figura opositora más poderosa de su época, Andrés Manuel López Obrador, en la jefatura de gobierno, y terminó no solo confrontado con él, sino sometiéndolo arteramente a un proceso de desafuero que simple y sencillamente detonó una buena parte del espíritu de lo que hoy es el obradorismo en México. Muy pocos políticos tienen esta capacidad de superar las diferencias ideológicas para trabajar por el bien de un proyecto, en este caso, el proyecto de la pacificación de nuestro país. Creo que lo conocemos, creo que lo hemos dicho ya antes y nos han tachado de focas aplaudidoras por hacerlo, pero hay que ratificar, hay que insistir. López Obrador es un demócrata, esencialmente es un hombre demócrata, y eso se demuestra en actos y dichos como estos, mi querido Vicente. Pues cómo les duele esto que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque también de esta manera exhibe a los Dresser, a las Dresser que hablan de un golpe de Estado, a los Loret de Mola que lo tildan de peligro
para la libertad de expresión, a los crowds, y obviamente también creo que esto debería de llevar hasta a renunciar a personajes como Ciro Murayama, que cuestionan en las páginas del periódico El País lo democrático, lo demócrata que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalándolo como un peligro para la democracia, incluso por su petición de revocación de mandato, querido Luis Guillermo Hernández. Hay algo muy grave, muy grave, muy delicado en el ambiente, mi querido Vicente, cuando un consejero electoral, cuando un árbitro encargado de custodiar la legalidad de los procesos electorales, cuando un responsable de vigilar que los votos que emite la gente en cualquier circunstancia electoral sean debidamente escrutados, ataca directamente un ejercicio de deliberación pública. El artículo que publicó Ciro Murayama en el periódico El País, en la edición mexicana del periódico El País, por supuesto, es sin lugar a dudas un ejemplo, una prueba de que el consejero Murayama está completamente incapacitado para seguir cumpliendo con su función de árbitro electoral en el Instituto Nacional Electoral, mi querido Vicente. No hay nada más grave que un árbitro desacreditando una elección. No hay nada más grave que un consejero electoral criminalizando, satanizando un ejercicio democrático como el ejercicio de la revocación de mandato. Si no le gusta la democracia, pues que asuma que no le gusta la democracia, pero que no juegue la carta de dinamitar un instrumento de democracia participativa que se consiguió gracias al esfuerzo de miles de mexicanas, de miles de mexicanos que incluso dieron su vida por alcanzar nuevos instrumentos para deliberación pública de los asuntos que nos atañen a todos. Me parece que este artículo, en el que directamente desacredita y disminuye el valor del ejercicio democrático de la revocación de mandato que se va a realizar el próximo año, mi querido Vicente, es una afrenta no al presidente de la República, no a los apoyadores, a quienes apoyamos al presidente de la República o a su gobierno. Es una afrenta en contra de la sociedad entera, porque cuestiona un instrumento constitucional válido, aprobado por el Congreso mexicano, para establecer mecanismos de deliberación de los asuntos públicos. Me parece sin lugar a dudas que lo que ocurrió ayer con este artículo de Ciro Murayama pone en la mesa la urgencia, mi querido Vicente, la urgencia total y absoluta de separarlo del cargo, de hacerlo dimitir, de hacerlo renunciar o de despedirlo. Porque imagínate nada más, un juez, un árbitro que desacredita el juego, un árbitro, un juez que desacredita el instrumento con el que se va a deliberar. Estamos ante una circunstancia anómala en términos democráticos y Ciro Murayama es verdaderamente una anomalía en nuestra democracia republicana, y es urgente totalmente que sea separado del cargo. Pues estoy de acuerdo contigo, suscribo, maestro Luis Guillermo Hernández. Y para cerrar, hoy, en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que encabeza la Organización de las Naciones Unidas, me llama mucho la atención la hipocresía de personajes de oposición. Por ejemplo, con mucho respeto lo digo, como la diputada Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. La hipocresía de Kenia López Rabadán, la senadora del PAN, del propio Marco Cortés,
presidente nacional del PAN, que desde sus redes sociales dice que se suman a este día. Pero hay que decir que son estos personajes y muchos otros que están cuestionando y atacando, querido Luis Guillermo Hernández, a Victoria Rodríguez, la nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a gobernadora del Banco de México, integrante del actual secretario de Hacienda y Crédito Público Ramírez de la O, subsecretaria de Hacienda, también proviene del equipo de Marcelo Ebrard, pero que la han despedazado en las últimas horas entre ayer y hoy, y ahora resulta que todos están a favor de erradicar la violencia contra la mujer. Pues también es violencia lo que están haciendo contra precisamente Victoria Rodríguez, querido Luis Guillermo. Hay un profundo grado de desconocimiento en la oposición sobre las figuras que componen la estructura financiera y la estructura hacendaria de nuestro país, mi querido Vicente. Es la ignorancia natural de esta oposición conformada por personas sin preparación suficiente, sin capacidad suficiente y sin inteligencia suficiente. No me sorprende lo que comentas, que Mariana Gómez del Campo o Kenia López, pues dos figuras que no han ganado un solo voto para ocupar un puesto de elección popular en en muchos años, se atrevan a criticar la trayectoria de una mujer que, si bien no ha estado bajo los reflectores mediáticos en su trayectoria profesional en las últimas 2 décadas, ha establecido una pauta de trabajo especializado en materia fiscal, en materia monetaria y en materia hacendaria en nuestro país. Victoria Rodríguez Ceja es una mujer que ha construido el equipo en el que trabajó y ha trabajado Rogelio Ramírez de la O, el exsecretario Carlos Ursúa, el exsecretario Arturo Herrera, y el hecho de que haya estado ocupando posiciones de segundo nivel en un equipo muy grande, pero además muy especializado, no significa que sea una desconocedora del ámbito, significa que están reconociendo su capacidad, su destreza, pero sobre todo su proximidad con la idea de la economía de bienestar, mi querido Vicente, que no es un asunto menor. A ella le va a tocar en el Banco de México aplicar las políticas monetarias que permitan consolidar el cambio del neoliberalismo a la economía de bienestar desde el Banco Central. Es una cuestión revolucionaria, mi querido Vicente, revolucionaria. México va a desmantelar el neoliberalismo desde la Secretaría de Hacienda con Rogelio Ramírez de la O y desde el Banco de México con Victoria Rodríguez Ceja. No es una cuestión menor la llegada de esta mujer especialista, conocedora profunda de la forma en la que se ejercen los presupuestos de gastos del país, de una mujer especialista en la forma de idear, de acomodar los números financieros para que no se desbalanceen las políticas públicas en este vuelco histórico que representa imponer una economía de bienestar por encima de las viejas estructuras neoliberales. El hecho de que ella no aparezca en los medios, de que no la conozcamos, de que prácticamente nadie la haya entrevistado, no significa que sea una neófita en su materia. Significa que ha estado detrás de un grupo de hombres que durante mucho tiempo han controlado la economía del país, que durante mucho tiempo han estado allí, mi querido Vicente, y que llega el momento de tomar posición en la primera fila y de ver lo que es capaz de hacer una visión femenina, pero además, mi querido Vicente, una visión femenina progresista, es decir, una visión femenina de izquierda en la posición más importante del país en materia monetaria. Es lamentable la posición
de esta rabiosa oposición, te quiero invitar a llenarte de asco, te quiero invitar, mi querido Vicente, a llenarte de náuseas con el cartón que publica hoy Paco Calderón en Reforma. Sin lugar a dudas, una de las más lamentables muestras de misoginia que hay o que se haya exhibido públicamente en un medio de comunicación. Dibuja este sujeto, este cerdo, un cartón del Banco de México con un león saliendo del Banco de México y una pequeña gatita con un moño amarrado al cuello entrando. Esa es la visión de la izquierda podrida, que es incapaz de reconocer el valor de una mujer de alto talento, de alta capacidad, de gran conocimiento en su área, para hacerse cargo de una de las tareas más desafiantes del último tercio de siglo, mi querido Vicente. Es la incapacidad opositora de entender que las mujeres también pueden conducir este país. Es la incapacidad de esta oposición anacrónica, medieval, miserable, de valorar la capacidad, el talento, la creatividad de las mujeres en México. Es verdaderamente de náusea y ojalá la propia sociedad observe a estas personas y las condene como debe condenarlas, mi querido Vicente. Bien dicho, Luis Guillermo. Y ¿sabes qué? Para evitarme el malestar, mejor no veo a estos personajes porque seguramente me generará eso, náuseas. Querido Luis Guillermo Hernández, como siempre, yo agradecido por tu paciencia, por tu generosidad, por compartir con esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura, que espero esté ya en las filas de tu canal de YouTube y de tus redes sociales. Y para aquellos que todavía no se animan, ¿en dónde te pueden apoyar? ¿En dónde te pueden respaldar en tus esfuerzos independientes y en redes? Muchísimas gracias, querido Vicente. Nos encontramos ahí en el YouTube, en mi canal Luis Guillermo Hernández Sexta W, también en la página sextaw.com.mx, en las redes sociales como Luis Guillermo Hernández, como Luis Hernán y como Sexta W, y por supuesto, cada semana aquí en este espacio tan generoso que me ha dado tantas satisfacciones, pero sobre todo tanta penetración con el amplio, generoso y cálido público de Sin Censura, mi querido Vicente. Muchas gracias, Luis Guillermo. Estamos al pendiente. Te mando un abrazo. Un abrazo de regreso y saludos a todos. Gracias, el maestro Luis Guillermo Hernández en Sin Censura. Voy a la pausa comercial, hay que cumplirle a nuestros patrocinadores. Acuérdense que amor con amor se paga. Si usted va a usar un taller, que sea el de don Vicente Torres, mi tocayo. Que si va a comprar zapatos, que sea con don Adolfo ahí en Lindas Sport Shoes. Que si